terminado con este tema, como hemos dicho ya el domingo anterior, acerca del orgullo y acerca de la humildad, un tema que nos ha llevado unas cuantas semanas y en el que nos mantuvo ocupados, tratando con nuestro corazón, tratando con nuestra actitud, tratando con nuestro comportamiento, tratando con aquellas raíces en las cuales nos engaña, donde la palabra lo llama orgullo, lo llama indisposición a la voluntad y a la orden de Dios, un espíritu de rebeldía en el cual Dios se resiste. Y después de estar unos cuantos días, unos cuantos domingos, entiendo yo que no es una tarea o una exposición fácil, exponernos, mejor dicho, nosotros a enseñanzas en donde somos tratados constantemente con nuestro pecado en nuestro corazón. Y nosotros necesitamos también palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de Dios que nos lleve, ¿no? Y que nos conforme a que nosotros no estamos solos, que en esta batalla y en esta carrera Dios está con nosotros. Él ha enviado a su Espíritu Santo para que hiciera la obra que nosotros no podemos hacer. Tenemos la necesidad de ser advertidos, tenemos la necesidad de ser entendidos en los caminos del Señor y tenemos la necesidad de ser conocedores de los juicios de Dios. Pero también necesitamos saber que Dios está con nosotros, que Dios está de nuestra parte. Así que yo quisiera que hoy podamos considerar un tema que es muy alentador, mientras nosotros vamos considerando de con qué cosas vamos a continuar en la escuela dominical y qué temas seguiremos tratando, podamos dar un mensaje donde sea de aliento para que podamos continuar. Después de ver, ¿cierto?, cuán faltos estamos y cuánta corrupción todavía queda en nosotros, cuánto orgullo tenemos que mortificar día tras día. La Biblia es la palabra de Dios, eso no hay quien lo ponga en duda. Y como tal, nosotros necesitamos que la Biblia sea aplicada a nuestros corazones constantemente. La palabra de Dios, por medio de la obra del Espíritu de Dios, puede transformar nuestras vidas. Este es un poder de parte de Dios, es una obra de parte de Dios. Es el Espíritu Santo el que ilumina su verdad en nosotros, como nosotros hemos cantado con entendimiento y sabiduría. Por eso clamamos que Él envíe a su Espíritu Santo, porque somos conscientes de esto. Si su palabra no es predicada fielmente en la congregación de manera expositiva, entonces la obra del Espíritu Santo será entorpecida, porque el Espíritu Santo toma de las enseñanzas de Cristo y nos las da a conocer. Una predicación fiel será siempre un medio de gracia para la salvación y santificación de aquellos que están escuchando la palabra de Dios en la congregación. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, o la locura, como dice en otra versión, salvar a los creyentes, salvar a los que creen. Pablo afirma esto de manera muy rotunda, porque si la Escritura no se expone fielmente, entonces el Espíritu Santo no obrará. Y las implicaciones son devastadoras cuando la palabra de Dios no es expuesta de manera fiel y considerada. ¿Tú has tenido la oportunidad de asistir a algún servicio donde lo que impera es la algarabía, donde lo que más se nota es la música estridente y algún predicador que lo único que hace es gritar y agitar a la multitud? Tristemente, lo vital en estas reuniones no es la palabra de Dios, sino lo que se ve y lo que se exalta es el sentir, es el gozar, además de resaltar la figura de aquel que está predicando en ese momento. Así que, ¿cómo se aplica la palabra? En estas reuniones escasea la Escritura siendo predicada, explicada, siendo aplicada fielmente a los que oyen. Lo que sí abundan son las ideas, son las manipulaciones que provienen de parte de ese predicador. Lamentablemente, si las ideas del predicador, no las ideas del predicador ni las experiencias que ellos dicen tener, salvan o santifican a nadie. Muchos relacionan erróneamente ese tipo de experiencia con la evidencia de la obra del Espíritu Santo. La realidad es que en esos contextos
en estas iglesias no existe ninguna obra del Espíritu, porque la única manera en la que el Espíritu Santo trabaja es por medio de la palabra de Dios que Él mismo inspiró, según 2 de Pedro 1 del 20 al 21. Así que es vital, hermanos, que la palabra de Dios sea predicada fielmente y de una manera expositiva en su contexto y aplicándola directamente al corazón de todos aquellos que están escuchando. La obra del Espíritu Santo no es un lugar con una atmósfera espectacular. No es música estruendorosa, no son luces brillantes, no es humo en el ambiente, no es el carisma de un predicador, no son voces jubilosas cantando al mismo tiempo. El Espíritu siempre obra a través de la palabra de Dios, salvando a los pecadores y edificando a los que pertenecen a la iglesia de Cristo. ¿Cómo el Espíritu Santo obra en la vida de los hijos de Dios? ¿Y con qué propósito? ¿Cómo lo hace? ¿Y cuál es el propósito que éste obra en el cuerpo de Cristo? Es la pregunta que yo quisiera responder en esta mañana. Y como he dicho, respondiendo a esta pregunta, pudiéramos nosotros ser animados sabiendo que tenemos una brutal lucha con tantos enemigos dentro y fuera de nuestros corazones, y saber que nosotros no estamos solos, sino que Dios nos ha dado su Espíritu y con Él nos dio también su promesa, que dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A nuestros enemigos. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es una tremenda promesa de parte de Dios acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente. En la iglesia evangélica contemporánea, el ministerio del Espíritu Santo ha sido mal representado. Hay cosas que se atribuyen al Espíritu Santo que realmente no tienen nada que ver con la obra del Espíritu Santo y que realmente son insultantes. Son blasfemas a la hora de considerar el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, de los santos de Dios. Hoy en día en las iglesias evangélicas podemos observar cosas que son bastante raras, que se dicen que son del Espíritu Santo, pero cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros podemos observar que esas cosas no están en la palabra. No son producto de lo que Dios revela de la obra del Espíritu Santo. Tales cosas como risas descontroladas, desplomarse en el piso como alguien que se desmaya, tener trances sinópticos, convulsiones causadas por el espíritu de poder, temblores, parálisis, sonidos raros, saltos en el espíritu, danzas en el espíritu, risas en el espíritu y cosas por el estilo que nosotros pudiéramos seguir y seguir nombrando. Todas estas reacciones realmente no son producto del Espíritu Santo. Es imposible que sea obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es un espíritu de control, entre otras cosas. Por eso se llama el Espíritu Santo. No tiene nada que ver estas cosas con el ministerio del Espíritu. Son cosas que insultan al Espíritu, contristen al Espíritu, apagan el Espíritu, usando términos bíblicos. Son contrarias a la obra del ministerio del Espíritu Santo que nosotros observamos claramente en las Escrituras. Lo que vemos en la palabra de Dios es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que está más íntimamente involucrada en la vida de un cristiano, y nosotros debemos tener reverencia y tenemos que tener respeto, porque el Espíritu Santo es Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo debemos hablar de Él con muchísima seriedad, con muchísima sobriedad. El Espíritu Santo es el que obra en nosotros directamente. Pablo dice que el Espíritu Santo nos dio vida espiritual, nos regeneró. El Espíritu Santo viene en nosotros, dice Pablo, y él dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios y nos santifica por medio de ella, conformándonos de gloria en gloria a la misma imagen de Jesucristo. El Espíritu Santo nos da el poder para vivir en obediencia a lo que Él ha revelado en su santa palabra. El Espíritu Santo es quien nos bautiza uniéndonos al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. El Espíritu Santo es quien nos ilumina y nos ayuda a entender la palabra de Dios, de la cual Él mismo es el autor. El Espíritu Santo nos guía, nos dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos sella también para el día de la redención.
Por eso Pablo dice a los Efesios, no contristéis al Espíritu Santo por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo es una persona que puede entristecerse. Es una persona que tiene voluntad, es una persona que siente. Puede ser blasfemada, puede ser maltratada. El Espíritu Santo es quien finalmente nos resucitará y nos glorificará, transformando este cuerpo en el cual nosotros nos encontramos hoy, este cuerpo de muerte en el cual Pablo lo llama, en un cuerpo resucitado y glorificado según Cristo Jesús. Estas son las obras del Espíritu, las cuales Él está llevando a cabo en el presente. En el presente. Este es el ministerio del Espíritu Santo, no las cosas absurdas que se despliegan en público entre evangélicos hoy en día, como si fueran obra del Espíritu Santo. Abramos nuestras Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. En este capítulo, Pablo nos describe el ministerio del Espíritu Santo desde el punto de vista de la redención y nos da un panorama global, lo que Dios está haciendo en el mundo, que comienza en una eternidad pasada y termina y culmina en una eternidad futura. Pudiéramos hacer la pregunta, ¿qué es lo que Dios está haciendo en el mundo en el presente? ¿Qué es lo que Dios se propone lograr? ¿Cuál es el plan de Dios? Y la respuesta la tenemos en estos versículos del capítulo 1 de Efesios, versículos 3 y 4. Vamos a leerlo. Dice Pablo, después de saludar a los Efesios, él dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Noten, hermanos, que esto es un hecho, lo que está hablando Pablo es un hecho. Hemos sido bendecidos ya con toda bendición espiritual. Dios, quien es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que también es nuestro Padre, nos ha bendecido con toda bendición espiritual ahora y en el futuro en Cristo Jesús. Es algo completo, es algo ya hecho. Pero ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios quiere bendecirnos con estas bendiciones? ¿Cuál es la razón? Y se nos dice en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es una increíble afirmación. Abarca, como hemos dicho, a una eternidad pasada y se extiende hasta una eternidad futura. Comienza desde antes de que el tiempo existiera. Prestaron atención, dice Pablo, antes de la fundación del mundo comenzó esta obra del Espíritu Santo y termina ya, cuando ya no hay más tiempo, cuando todo se culmina, cuando todo ya se acabó. Este es un plan eterno de Dios que comenzó en una elección, cuando nada existía, cuando nosotros fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo, y termina con nuestra glorificación. Dios nos escogió antes que el mundo existiese con el propósito que seamos completamente santos y sin mancha delante de Él. ¿Escuchaste el propósito? Y esto solamente puede ocurrir en una gloria futura. Ninguno de nosotros en nuestra condición presente podemos estar completamente santos o completamente sin mancha delante de Dios. No estamos en condiciones todavía de declararnos de esa manera, pero esa es la meta de la salvación. Esa es la meta de la salvación. La meta se logra en el cielo, cuando estemos con Cristo Jesús en gloria. Ese es el propósito final, que es la perfección. Es la perfección. Completamente sin mancha delante de Él. Santidad absoluta, sin la cual seríamos nosotros consumidos. Porque nadie puede estar delante de Dios sin ser absolutamente santo, si no sería completamente destruido por su gloria. Nadie en su humanidad presente, en nuestro cuerpo presente en el cual nosotros nos encontramos, hoy podremos ver a Dios y vivir. Nadie puede ver a Dios en su gloria y permanecer vivo. Nadie. Tenemos algunos ejemplos de siervos de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que tuvieron una visión de la gloria de Dios, aunque velada, y miren cómo fue la reacción de estos. Moisés vio de la gloria de Dios y dice la palabra de Dios que Moisés quedó como ciego. Ezequiel también vio parte de la gloria de Dios y dice la palabra de Dios que Ezequiel cayó como muerto.
Algo similar sucedió con Isaías, el profeta, cuando en su visión gloriosa de Dios, en el capítulo 6 de Isaías, él dice: ay de mí, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Él tuvo una visión parcial de la gloria de Dios, y él dice: ay de mí, que voy a morir. Es inconcebible, ay de mí, que soy hombre inmundo, y han visto mis ojos la gloria de Dios. Y eso que fue simplemente una visión, una visión. Saulo de Tarso, de camino a Damasco, tratando de perseguir y destruir todo aquello que tuviera un residuo de cristianismo, tratando de destruir a los cristianos, el Señor Jesucristo se le presenta glorificado y Pablo cae al piso y es cegado por la gloria de Dios, por la gloria de Cristo. El apóstol Juan en el Apocalipsis vemos que queda casi paralizado cuando tuvo la visión de la gloria del Cristo glorificado. La gloria de Dios, en otras palabras, no puede ser vista en un estado de imperfección como el ser humano se encuentra hoy, como nos encontramos cada uno de nosotros ahora. Después de predicar el Evangelio a un hombre durante esta semana, él me hizo la pregunta de forma reprochable, porque él no estaba aceptando lo que escuchaba, y él me hizo la siguiente pregunta: ¿por qué Dios no se presenta hoy día y se deja ver para que nosotros sí podamos creer en Él? Mientras Él se muestra, mientras Él no se muestra, me decía él, lo que tú me estás diciendo son puras palabras. Y la verdad, hermanos, es que si Dios se nos presenta delante de nosotros hoy en día, si Él no hace tal cosa, es porque es un acto puro de misericordia de su parte. Porque si Dios se presenta ante nosotros hoy, somos fulminados. Somos fulminados por su gloria. Porque nadie puede ver la gloria de Dios y vivir. Nadie. Pero Dios está llamando a una humanidad redimida por medio de su palabra, quienes algún día seremos santos y sin mancha, de tal manera que nosotros podamos ver a Dios y podamos estar delante de Él en su presencia sin que seamos fulminados. Él está haciendo una obra. Ese es el plan de Dios, hermanos. Esa es la meta que Dios tiene en mente para sus redimidos. Pero entre tanto, mientras nosotros llegamos a esa meta, entre la elección que Dios hizo antes de la fundación del mundo y la glorificación, el Espíritu de Dios está en un proceso de tomar a esos redimidos de Dios, a esos que han sido justificados de Dios y santificados progresivamente de gloria en gloria, como dice Pablo, hasta que lleguemos a ser conformes totalmente a la imagen de Cristo Jesús para poder estar delante de Él para siempre. Mientras tanto, hay una obra de santificación, de glorificación paulatinamente. Entonces lo que vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento en particular, es que la meta de la santificación es que seamos perfectos para estar delante de Él. Absolutamente perfecto delante de Dios, de tal manera que nosotros podemos estar allí. Y como vemos en su palabra, en Romanos 8, este plan culminó en gloria. Abran sus Biblias allí en Romanos 8 y vamos a considerar un par de versículos para poder ir extendiéndonos en esta idea. Romanos 8, versículo 29. Son versículos bastante leídos. Pero miren qué sentido puede llegar a cobrar. Porque a los que antes conoció, está hablando de una eternidad en el pasado, antes de que el mundo existiera, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten que la conformidad es que seamos hechos conformes a Cristo. Dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Hubo un momento en la vida de cada uno de los creyentes que Dios los llamó a salvación. A los que llamó, sigue diciendo Pablo, a estos también justificó. En otras palabras, los declaró justos delante de Él. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahí está esa eternidad futura. Comienza en una eternidad pasada, cuando Él nos conoció antes que nosotros existiéramos, y culmina en una eternidad futura cuando estemos con Él en su gloria. Como hijos de Dios, nosotros manifestaremos finalmente todas las características de la familia de Dios. Seremos como nuestro Señor Jesucristo, el Hijo mismo de Dios.
Hoy el Espíritu Santo está llevando a cabo, hermanos, esa obra de transformación en nuestra vida. Pero esa obra no está completa aún. Estamos yendo hacia allá. Siendo Pablo consciente de esto, él escribió a los Filipenses capítulo 3, versículo 12, lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo era consciente de esto. No lo he alcanzado todavía, pero hacia allá voy. Hacia allá voy. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, presta atención. El Espíritu Santo no está interesado en actividades absurdas. No está interesado en pantomimas. No está interesado en despliegues dramáticos totalmente tontos. No es el interés del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está interesado en la santidad. Por eso se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está interesado en conformarnos a la imagen de Cristo Jesús de una forma cotidianamente, de gloria en gloria en esta tierra. Y finalmente, llevarnos a esa perfección cuando estemos con Él, en su presencia. Esto es importante que lo recordemos. ¿Cuál es entonces parte de la obra del Espíritu de Dios en la vida del creyente? Romanos 8 nos dice y nos enseña que el Espíritu Santo nos libera del pecado y de la muerte. Versículo 1 y 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo nos libra del pecado y nos libra de la muerte. El Espíritu Santo también nos da el poder para que nosotros podamos cumplir la ley de Dios. Romanos 8, capítulo 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a su Espíritu. El Espíritu Santo es el encargado de cambiar nuestra naturaleza. Versículos del 5 al 11. El Espíritu Santo nos da la capacidad de vencer el pecado. Versículos 12 y 13. El Espíritu Santo nos adopta haciéndonos hijos de Dios, versículos 14 y 16. Y el Espíritu Santo nos asegura de gloria eterna, y esto es lo que vemos en todo el resto del capítulo 8 de Romanos. Pero miren qué interesante lo que dice Pablo en el versículo 23 de ese capítulo 8. Léalo conmigo. Él dice: y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice Pablo que nosotros tenemos las primicias del Espíritu. ¿Quiénes? Nosotros, los creyentes, tenemos las primicias del Espíritu. ¿Y qué es eso de las primicias del Espíritu? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Bueno, Pablo tiene en mente a un granjero, a uno que planta y espera una cosecha. Y el granjero sabía, de acuerdo a las primicias, o sea, de acuerdo a los primeros frutos, él sabe que hay una cosecha futura buena o no tan buena, según las primicias, según los primeros frutos. ¿Qué tipo de cosecha tendrá? Depende de las primicias. Depende de los primeros frutos. La cosecha tempranera, entonces, es una señal de lo que sigue. Y aquí Pablo, por esta analogía o esta metáfora, él nos dice que el Espíritu Santo en nosotros es la indicación de las bendiciones futuras. El Espíritu Santo es las primicias, los primeros frutos, la garantía del resto de lo que Dios tiene para nosotros. Definitivamente vendrá, hermanos. Definitivamente vendrá. Por eso en Efesios capítulo 1, 13 y 14 Pablo dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo particularmente habla del Espíritu Santo como las arras o la garantía. ¿Qué es esto de las arras? ¿Qué significa esta palabra que Pablo usa? En el diccionario bíblico Vine,
traduce a esta palabra como originalmente prenda en dinero depositado por el comprador y que se perdería si la compra no se efectúa. En el diccionario español dice señal o cantidad que se da como garantía en algunos contratos. Esta palabra en el Nuevo Testamento se usa solo de aquello que Dios asegura a los creyentes. No es usada en otro contexto. Solamente para que Dios comunique aquello que Dios tiene asegurado para los creyentes. Se dice del Espíritu Santo como la prenda divina de toda la futura bendición, en particular esa eternidad, esa herencia eterna que los santos de Dios recibirán. Esta palabra es traducida también como arrabón. ¿Qué significa esto? Es como el anillo de compromiso que demuestra que la boda se va a realizar en el futuro. El novio le da a la novia un anillo de compromiso, dando a entender que ese anillo es una prenda de garantía de cumplimiento de la boda futura que se llevará a cabo en un tiempo. Es un anillo de compromiso, es una prenda, es una garantía que certifica que la boda se hará efectiva. El Espíritu Santo es el compromiso que Dios ha colocado en nosotros como las arras, o sea, el anillo, diciendo el futuro está garantizado, la boda se va a realizar. Pablo también nos dice en el versículo 13 que el Espíritu Santo es el sello. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué es ese sello? ¿A qué se refiere Pablo? Un sello en la antigüedad no se estampaba como los sellos que nosotros conocemos hoy, sino que se fijaba o se colgaba en el objeto. Se usaba para, en primer lugar, garantizar el carácter auténtico de un documento. Para eso se utilizaba ese sello. En segundo lugar, indica posesión. Y en tercer lugar, asegurar o proteger de daño o intrusión. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu de la promesa. El Espíritu Santo es el sello. Es el sello. Por eso Pablo dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo no dice, miren, no contristéis al Espíritu Santo porque en una de esas se les va. En una de esas lo pierden. No, hermanos, Pablo no dice eso. El Espíritu Santo es el sello, es la garantía de que pertenecemos a Dios y de que hay un futuro. La boda viene, la gloria viene y esto se realizará con garantía. Segunda de Corintios 1:21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Quién nos ungió con el Espíritu? Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo es la garantía de la gloria eterna futura para sus hijos. La gloria futura no es solamente un anhelo nuestro. No es un deseo que tenemos. No es simplemente una mera esperanza pasajera. Oh, ojalá yo pueda estar un día en ese lugar. No, hermanos, es una certeza. Y el Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que el futuro eterno y la gloria se hará realidad. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Yo creo que llega el sonido ahí. Vamos a ponerlo igual. Por eso Pablo con toda confianza pudo decir también a los filipenses en capítulo 1 versículo 6, estando persuadido de esto. En otras traducciones dice, estando convencido precisamente de esto, estoy convencido precisamente, estoy confiado de esto. No que pienso tal vez, no, estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la buena obra en vosotros? El Espíritu Santo. Y lo que Él comienza no lo deja a medias, sino que lo termina, lo concluye y lo perfecciona hasta el día de Jesucristo. Y ese día precisamente es el día en el que estaremos con Cristo en gloria, hasta el día de Jesucristo, dice Pablo. Por eso en Romanos 8:1 Pablo declara, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. No puede haber condenación. Porque el Espíritu Santo nos asegura desde el momento en el que Él nos regenera que esa obra comenzada no va a quedar a medias, sino que continuará hasta que nosotros seamos perfectos en gloria juntamente con Jesucristo.
El Espíritu entonces, hermanos, es el sello de nuestra garantía. Es el sello de posesión de Dios. Y es el sello de protección de Dios. Las personas que lo tienen son personas a quienes nada los podrá dañar y para quienes todas las cosas cooperan juntamente para su bien. Y el Espíritu Santo es el sello. Nosotros no somos suficientemente fuertes. Nosotros no somos suficientemente robustos o santos para mantenernos salvos por nosotros mismos. La obra de salvación es la obra de Dios a través del Espíritu de Dios que Él comienza, Él perfecciona y finalmente termina cuando estemos todos con Él en gloria. La salvación no depende de nosotros. Tu salvación no depende de ti. No hicimos nada para salvarnos a nosotros mismos, ni podemos hacer nada para mantenernos salvos a nosotros mismos, si no fuera por el Espíritu de Dios, que está en nosotros como el sello de nuestra protección. La salvación no depende del hombre. La salvación es la obra de Dios de principio a fin. Es la obra del Espíritu Santo que comienza, perfecciona, culmina cuando estemos en gloria. ¿Quiere decir entonces que vamos a vivir como se nos da la gana? Por supuesto que no, por supuesto que no, sino que todos sabemos que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor, dice Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce por su Espíritu, así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, el crédito y la gloria es de Dios, es de Dios. Dios se lleva toda la honra. Es Él en nosotros por su Espíritu produciendo el querer como el hacer. Y nosotros no vamos a vivir como antes, porque ya no podemos vivir como antes. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza fue cambiada en el momento de nuestra regeneración. Y es solo por el Espíritu Santo que nosotros podemos conocer, llegar a esa salvación final. Si tú o yo pudiéramos perder la salvación, si nuestra salvación dependiera de ti o dependiera de mí, ¿saben qué, mis hermanos? Solo necesitaríamos unas pocas horas, o quizás unos pocos minutos para poder perderlas. Si es que nosotros pudiéramos perder nuestra salvación. Pero gracias a Dios que la salvación es la obra de Dios que Él mismo comenzó en nosotros por su Espíritu, regenerándonos, santificándonos de gloria en gloria hasta finalizar en su gloria. Y si tú desobedeces a Dios, Dios no va a permitir que continúes en esa dirección. Porque Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo o por hija. Ningún hijo de Dios va a salirse con la suya, porque el Padre va a encargarse de traer sobre su vida disciplina y azote de tal manera que, respondiendo a esa disciplina, el hijo regrese entonces al camino que Él trazó para sus hijos, que es un camino de gloria en gloria, de santificación paulatina y continua hasta que estemos con Cristo en su gloria. El Espíritu Santo entonces es la garantía, hermanos. Llegaremos a nuestra glorificación. Nadie se quedará en el camino. Nadie. Ni uno. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús en Juan 6:39? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. La salvación está garantizada. La salvación va a ser completada, es la obra del Espíritu Santo, es la obra de Dios en todos los creyentes. Miren lo que dice en el versículo 11 de Romanos 8. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese mismo Espíritu que nos regeneró y que nos santifica es el mismo Espíritu que nos va a dar vida. Nos va a dar la resurrección cuando estemos con Cristo. Aún, hermanos, tenemos la esperanza que este cuerpo va a ser transformado por el Espíritu de Dios. Otra vez, el punto de la salvación es llevarnos a la gloria. La salvación no es simplemente darnos vida eterna temporalmente por unos años. La salvación siempre tiene miras con la gloria.
La gloria aún no se ha hecho manifiesta, aún está velada, pero el día llegará cuando nosotros seamos glorificados con el Señor Jesús, cuando estemos con Él y le veamos cara a cara y seremos como Él, según Juan 3:3. La meta es la gloria, hermanos. Versículos 17 y 18 de Romanos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo nos dice en el versículo 18 que hay una gloria que es incomparable. No se puede comparar con nada, ni siquiera con lo que sufrimos aquí. Y esa gloria es nuestra herencia. Dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos a emplear en estos dos versículos el tiempo que nos queda. Pablo en el versículo 17 comienza con esta condición. Y si hijos, también herederos. Esa palabra, y si hijos, pareciera que estaba hablando de una condición que dependiera o que dependiese de algo. Pero en griego, esa palabra expresa una condición ya cumplida. Y puede traducirse así. Y ya que somos hijos, no es que hay duda si somos hijos o no somos hijos. Sí, somos hijos. Y si hijos, entonces herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Y cómo sabemos, hermanos, que nosotros somos hijos? Versículo 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios nos regeneró, Dios nos llamó, Dios nos adoptó como sus hijos por medio del espíritu de adopción, dice Pablo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Que somos hijos de Dios no es ninguna duda, sino una realidad. Dios nos hizo hijos adoptándonos y dándonos de su herencia. En la época de Pablo, en Roma, seguramente habrás escuchado esta historia, cuando un padre adoptaba a un hijo en Roma o dentro del Imperio Romano, ese hijo era adoptado para recibir el nombre de una nueva familia. Y todo lo que el padre poseía en esa familia era del adoptado, era suyo. Ese hijo poseía desde el momento de su adopción todos los derechos y todos los privilegios de un hijo absolutamente legítimo. Y hasta en muchos casos ese hijo adoptivo era superior a hijos nativos. No había cuestionamiento, no había ninguna duda en que era hijo permanente a partir de su adopción con todos los privilegios que la ley romana concedía a un hijo que era adoptado. Por eso el apóstol Pablo está usando esta analogía. Y lo mismo, hermanos, sucede con nosotros. Desde el momento de nuestra adopción somos hijos permanentes de Dios y todo lo que le pertenece a Dios nos pertenece a nosotros. Por eso somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice en Gálatas capítulo 4, 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿A fin de qué? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Lo podemos decir más fuerte, pero más claro no. El propósito de la salvación es traernos a su familia. Es traernos a su familia, adoptarnos como hijo enviando a su Espíritu para darnos una nueva naturaleza con la cual ahora nosotros podemos llamar a Dios de Padre, cuando antes no podíamos usar ese nombre para referirnos a nuestro Creador. Y fuimos adoptados para recibir herencia. Dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, esto es grandioso. Esto es grandioso. Ojalá nosotros pudiéramos vivir creyendo esto. Ojalá. Dios nos salvó para que nosotros recibiéramos su herencia. El propósito de Dios. Por eso la salvación
nuestra todavía no está completa, no ha terminado. El final y la meta y el propósito se encuentra todavía por delante. El apóstol Pedro enseña lo mismo en 1 de Pedro 1:3. Él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su misericordia nos hizo renacer, dice Pablo. Nos da vida, nos da una nueva esperanza por la resurrección de Cristo, porque claro, si Cristo nos resucitó, ninguno de nosotros pudiéramos tener vida. ¿Pero para qué? ¿Con miras a qué Dios nos hizo renacer? Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Otra vez el tema de la herencia, hermanos. Dios nos hizo sus hijos por el nuevo nacimiento, por adopción, para que recibamos su herencia, que es incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿En dónde está reservada? En los cielos. No está aquí. Está en los cielos. No la busques aquí. Sabemos que somos hijos de Dios, pero también sabemos que no acabó todavía esto. Viene más. Y noten, hermanos, por favor, esto. Esta herencia, dice Pablo, que está reservada en los cielos para nosotros. Para cada uno de nosotros. Para cada uno de sus hijos. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos reservaciones. Tenemos reservaciones. Así como nosotros llamamos a un hotel y decimos: hola, buenas tardes, yo quiero reservar la vivienda o la habitación. Para tal día, para tal hora, yo estaré allí. Ténganme todo listo y voy a estar ahí. Por favor, resérvenme esa vivienda. Gracias. Lo que dice este pasaje es que nuestra herencia ya ha sido reservada. Nadie va a tomar nuestra vivienda, hermanos. Cristo dijo: voy pues a preparar morada para vosotros. Está todo preparado para los suyos. Están todas las reservas hechas de todos los que van a estar morando allí en las moradas de Cristo. No quedará ningún lugar vacante. No vas a ver ninguna morada en donde esté vacía, en donde esté desocupada. Todas las moradas serán llenas. Nadie faltará. Está reservada en los cielos para vosotros, para cada uno de vosotros. Ahí está nuestro lugar. Ahí está nuestra patria. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos y anhelamos poseer. Está allí. Es la gloria con Cristo lo que nos espera. ¿Les alcanza, mis hermanos? ¿O todavía vamos a estar acumulando tesoros en esta tierra? ¿Te alcanza? Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y esto es lo que comentamos antes, el Espíritu Santo es el sello, o sea, es la garantía, la autenticidad y la protección de nuestra salvación. Somos guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe. Y como es Dios el que nos guarda, no nos perderemos. El Espíritu de Dios con poder nos salvó mediante la fe y es Él quien nos preserva también mediante la fe. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe que Dios da en la salvación no muere, sino persevera porque su poder no es humano, su poder es del Espíritu Santo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, ¿para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí está otra vez el propósito de la salvación, es preservarnos sin mancha y perfectamente santos en el final de los tiempos, en la eternidad donde finalmente nosotros recibiremos la herencia prometida por Dios. ¿Y qué más podemos decir acerca de esta herencia? Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dios entonces es la fuente de nuestra herencia. Somos herederos de Dios. Y presten atención, en este pasaje precisamente no está hablando que nosotros heredaremos la persona misma de Dios, sino que somos herederos de Dios porque somos hijos del Padre. Herederos de Dios porque somos hijos de Dios. Lo que es del Padre es también del Hijo. Heredamos lo que Dios ha decidido que nosotros vamos a heredar.
Dios estableció nuestra herencia. Dios la reservó y nuestra herencia viene de la mano de Dios. Pablo escribió en Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La herencia viene del Señor. Él es la única fuente de nuestra herencia. ¿Y hasta dónde se extiende esta herencia? Bueno, sin duda, como hemos ya repetido muchas veces, esta herencia se extiende a la perfección, a la santidad absoluta para poder estar delante de Dios en perfección y en gloria. Pero aún hay más. Pablo dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. En el Salmo 2 dice que Cristo será el dueño de todas las naciones. En Efesios 1 dice que Cristo tiene autoridad sobre los cielos y sobre la tierra y nosotros somos coherederos con Él. En Apocalipsis dice que junto con Cristo heredaremos un nombre nuevo, capítulo 3, versículo 12, y una corona de oro, capítulo 4, versículo 4 y 14 y 14. Con Él reinaremos, dice el capítulo 20, versículo 4. Lo que es más, hasta nos sentaremos con Cristo en su trono, capítulo 2, versículo 21. Y claro, tenemos que destacar que todo este lenguaje es algo simbólico. No estaremos sentados, no estaremos con una corona, es algo simbólico, pero no indican estos pasajes que la bendición de la comunión con Cristo, que en principio ya es nuestra porción ahora cuando estamos aquí, no será nuestra también en un grado mucho mayor cuando estemos con Él en su gloria. Esta es la realidad, hermanos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo y todo lo que Él posee también será nuestro. ¿Cómo nuestra mente puede digerir esto? ¿Cómo podemos pensar en esto como algo que es cierto, es lógico? Lo único que nosotros podemos hacer es quedarnos con la boca abierta y simplemente decir, Señor, gracias. Te alabamos. No lo entendemos del todo, pero lo aceptamos, porque lo dices en tu palabra. Te bendecimos y te alabamos y te agradecemos y nos postramos en humillación ante ti. Lo único que podemos hacer es postrarnos y dar gracias a Dios por esto. ¿Cómo es posible que Cristo nos va a dar a nosotros, que no merecemos nada, su gloria? ¿La va a compartir con nosotros? Cristo oró así a su Padre en Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Para que vean mi gloria, que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos ha salvado, hermanos, para que veamos su gloria, para que recibamos su gloria. ¿Entiendes esto? Es una obra soberana, no tiene nada que ver con nosotros. Si Él nos amó, si Él nos escogió, si Él nos justificó, si Él nos salvó y nos está santificando y nos está preservando, es para que disfrutemos su gloria para siempre jamás. Y para terminar, contestemos a esta última pregunta. ¿Cómo es que nos preparamos entonces para esa herencia? ¿Cómo nos preparamos? Sabemos que como hijos nosotros la recibiremos con garantía. No hay dudas. Independientemente de cómo nosotros sirvamos a Dios en esta tierra. Pero existe algo que es muy importante de observar. Lo que determina la naturaleza de nuestra herencia eterna no es nuestro éxito aquí en la tierra, sino nuestro sufrimiento. Versículo 17. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Otra vez esa palabrita que dice, si es que padecemos. Y esto es lo mismo que vimos hace unos minutos. No es que hay dudas de que nosotros vayamos a padecer o que no vayamos a padecer, sino que es una condición ya cumplida en el término griego. No es que tal vez vamos a padecer o quizás no padeceremos. Sí, hermanos, vamos a padecer. Es un hecho que vamos a padecer. Es como si el texto dijera, ya que en verdad padecemos con Él. No si padecemos, ya que en verdad estamos padeciendo con Él, es inevitable que los hijos de Dios no padezcamos en este mundo. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Hermanos, y esa no es una opción, es una promesa de parte de Dios. En el mundo tendréis aflicción, se los prometo. Un cristiano va a padecer, seguro que va a ser afligido por causa de su fe. Pero, ¿cómo sé yo que soy hijo?
a la luz de este texto? Bueno, a la luz del presente pasaje, la respuesta es: yo sé que soy hijo de Dios si estoy dispuesto, en caso que la necesidad lo demande, a soportar sufrimientos por amor de Cristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Ven aquí la misma idea? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5. Mateo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, siga la misma idea, este será salvo. Versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y 1 de Pedro 4, 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cuando sufrimos como creyente, entonces las aflicciones de Cristo rebalsan hacia nosotros, como queda claramente identificado en los siguientes pasajes. Mateo 10, 24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Juan 15, 18, 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y tenemos muchos pasajes que confirman esto. Hechos 9, 2 de Corintios 1, Gálatas 6, Filipenses 3, 1 de Pedro 4, y podríamos seguir la lista. Comentó un teólogo: nada hay que podamos añadir al sufrimiento redentor de Cristo por nosotros. No hay nada que podamos añadir, pero por medio de nuestra disposición a sufrir por amor de Él, somos llevados más cerca del corazón de nuestro Salvador. Pablo en otra traducción dice acerca del versículo 17: y si hijos, entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y escuchen lo que él dice: ya que el hecho de que ahora compartimos su sufrimiento significa que más adelante compartiremos también su gloria. ¿Ven la consecuencia? Pedro contesta a cada miembro en forma personal respecto a sí mismo la pregunta. Mejor dicho, lo formularé de otra manera. Deberíamos cada uno de nosotros formular también esta pregunta: ¿estoy dispuesto a sufrir como creyente? ¿Estoy dispuesto? ¿Habrá aquí alguno que diga ser creyente, pero que pueda decir a la vez: yo nunca he sufrido por Cristo? ¿Eso es posible? ¿O podríamos decir que somos cristianos flojos? Si es que son o que somos realmente cristianos. ¿Significa este sufrir por Cristo que vamos a precisamente ser perseguidos como la iglesia del pasado, la iglesia primitiva? Puede que sí. Puede que sí, como en lugares del mundo está habiendo persecuciones y muchos pierden su vida por causa de Cristo, pero también pueda que no. Escribió William Hendriksen al respecto. Él dice: el sufrir como creyente asume muchas formas. No significa que nuestra experiencia deba ser como la de Policarpo o como la de John Hus. Hoy en día un creyente podría perder su trabajo por rehusar a cumplir tareas innecesarias en el día del Señor, porque dice no cuando se lo tienta a participar en algún negocio sucio, o llega a la decisión de no contraer matrimonio con un incrédulo, o insiste en honrar la palabra de Dios en el aula. ¿Cuántos no han sido expulsados de sus posiciones en las escuelas, las iglesias o el gobierno por la posición que sustentaban respecto a la verdad? Es algo que consuela y fortalece saber que todos los que comparten los sufrimientos de Cristo oirán finalmente de sus labios las palabras: bien hecho, buen siervo fiel, entra en el reposo o en el gozo de tu Señor. Hermanos, con todas las cosas que están pasando hoy en día, con respecto a esta situación económica que podemos estar a punto de entrar, con respecto a este virus que está haciendo un impacto muy grande en el mundo entero, o con respecto a las grandes conspiraciones que se están oyendo por ahí constantemente,
No sabemos qué va a pasar. Incluso no sabemos qué va a pasar con el futuro inmediato. Pero el hecho es este. Las cosas no están mejorando. Las cosas no están mejorando. Las cosas van de peor en peor. La inmoralidad está aumentando. La injusticia está aumentando. Las muertes aumentan a diario. La corrupción está aumentando. La mentira y el engaño aumentan. Y por supuesto, aumenta también la falta de amor los unos por los otros. A nivel nacional y por supuesto a nivel mundial. Dios está trayendo juicios. De eso no hay duda. Dios está trayendo juicio a nuestra nación. Dios está trayendo juicio a este mundo. Lo sabemos. Pero es verdad que no sabemos lo que nos espera. Hay mucha incertidumbre. Pero sí hay algo que nosotros sabemos, hermanos. Como hijos de Dios, sabemos que Él comenzó una obra en nosotros por su Espíritu Santo que nos dio. Y Él la está perfeccionando, aún en medio de todas las aflicciones que nosotros podamos pasar en este mundo, hasta el día cuando Él venga y seamos finalmente perfectamente como nuestro Señor Jesucristo en gloria, porque ninguna aflicción es digna de ser comparada con la gloria venidera que esperamos y poseemos. Y eso es una garantía, hermanos, es una garantía de parte de Dios. El propósito de nuestra redención es que seamos perfecta y absolutamente santos en conformidad a la persona de Cristo Jesús para habitar delante de Él. Eso es lo que nos espera. Por eso Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y aunque las cosas vayan mal o vayan de mal en peor en el siglo malo en el cual nosotros vivimos, y esa sea la voluntad de nuestro Señor, nosotros podamos decir con humildad, muy bien, Señor, si esta es tu voluntad, nosotros nos postraremos y estaremos dispuestos a ser como nunca testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo en el mundo de hoy. Venga lo que venga, vivamos los años que nos queden vivir, los días que nos quedan vivir, pero lo haremos para tu gloria, Señor. Porque finalmente esta es la meta final, estar contigo en ese lugar. Hay gloria. Y está en camino. Y está garantizada. Déjame terminar leyendo la doxología en el final de la carta de Judas, versículo 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y honra, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.